Otra razón para escribir los evangelios es el tema apologético. Es decir, los cristianos tienen que defenderse de las calumnias y defenderse también de las acusaciones del ambiente judío, porque el ambiente judío comienza después del año 70 menospreciar, ¿no?, a relativizar la fe cristiana, porque ellos no han pasado por el ambiente judío, sobre todo los gentiles, los paganos que se han hecho cristianos. Entonces el problema que tiene Pablo, ¿no? Que primero está el tema de que si se circuncidan para poder ser cristianos, primero tienen que conocer la ley para ser cristianos. No, de ninguna manera, el bautismo es lo más esencial. Ahora, otra razón para escribir los evangelios es el tema catequético. Es decir, cuando venían los cristianos para la evangelización, para la catequesis, había que tener textos que hablaran sobre el tema penitencial, la escatología o el tema del juicio final, del arrepentimiento, de la conversión. Entonces, todas estas cosas que son necesarias explicárselos a los catecúmenos hacen que se redacten los evangelios o se agrupen en pequeños bloques, parábolas, sentencias, discursos, ¿no?, del maestro. Y después, evidentemente, los milagros. Los milagros son un bloque muy importante porque a través de los milagros Jesús revela quién es, pero también sus opciones. Opción por el pobre, opción por el enfermo. Y eso también es parte o va creando identidad de la primera comunidad cristiana. El otro tema fundamental para escribir los evangelios es la liturgia. Cuando los cristianos se reúnen, necesitan escuchar al maestro. Entonces, así surgen, por ejemplo, los llamados leccionarios, que son textos que conservan las lecturas que se van a leer durante el año litúrgico o durante las celebraciones. Para una celebración de bautismo, habría que, se me ocurre a mí, el texto de Nicodemo sobre el nacer de nuevo. Para una celebración penitencial, la palabra la de hijo pródigo, pues una parábola totalmente penitencial, ¿no? ¿Cuándo comienza a escribirse los evangelios? Lo trato de decir claramente, pero brevemente. La palabra evangelio, que significa buena noticia, evangelión, una palabra griega. El evangelio originalmente era una moneda. O sea, cuando alguien te venía a traer una noticia, tú le entregabas un evangelio. Y entonces el evangelio pasó a ser la buena noticia y dejó de ser la moneda. Entonces, la buena noticia se utilizaba en el ambiente del Imperio Romano para proclamar noticias que afectaban a todo el mundo. En aquella época, todo el mundo venía a ser Roma o lo que Roma conocía. Cuando el emperador cumplía años, era una buena noticia, era un evangelio. Entonces, el evangelio o buena noticia venía a ser una noticia que afectaba a todo el mundo. Y esto era utilizado en el ambiente del Imperio Romano, en el ambiente, greco-latino. Entonces, la palabra evangelio viene ahora a ser algo utilizado por los cristianos. No es invención del cristianismo, es utilizado por los cristianos para hablar de que ahora la noticia que afecta a todo el mundo es la vida de Jesús o su resurrección. Lo primero que proclama San Pablo es que Cristo ha muerto y ha resucitado por nosotros. Entonces, ese querigma es el primer evangelio, oralmente. Sin embargo, y el primero en escribir el evangelio es Marcos. Marcos es el primer evangelio que se escribe. Probablemente se habían escrito algunos evangelios antes, muy cortos, muy breves, o algo muy sencillo. Es probable. Pero Marcos es el primero que le da forma, que prácticamente hay un tema narrativo. El evangelio de Marcos es un evangelio donde Jesús actúa mucho. Hay muchos milagros, hay muchas acciones de Jesús. Pocos discursos tiene el evangelio de Marcos. Es un Jesús más dinámico, más de acción y poco de palabras. El tema del evangelio de Marcos central es el tema del discipulado y el reino de Dios. Y el último evangelio es el evangelio de Juan. Evangelio más o menos a finales del siglo I, y este evangelio ya es un evangelio más elaborado, que ya hemos hablado anteriormente, con unos discursos más amplios, pero que es muy interesante porque ahora en el caso del evangelio de Marcos, el centro es el reino de Dios. En el caso del evangelio de Juan, el centro de todos los discursos es Jesús. Entonces, es una pequeña, breve presentación de los evangelios,
las razones por las cuales se escriben, pero después continuamos hablando sobre los escritos que prácticamente son esenciales para nuestra identidad cristiana.